Vine Manuel García Roldán. Introducción al derecho y posibles preguntas / hombre, sociedad, Estado y derecho. ¿Cuáles son los 3 puntos importantes del hombre? Es la suprema manifestación de desarrollo del reino animal. Conjunto de materia y espíritu, dotado de una individualidad hasta ahora inimitable y de un conjunto de cualidades que hacen por encima del resto de los animales. Es el ser social por excelencia, su condición biológica y racional lo obliga a vivir relacionándose con sus semejantes. ¿Cuáles son las calidades del hombre? Inteligencia. Razón. Voluntad. Es un gregario, tiende a agruparse. Posee capacidad para comunicarse. Puede elaborar ideas, conceptos y percibir valores. Posee albedrío, puede escoger entre varias opciones, lo que más convenga a sus intereses, de lo que deviene la escogencia de hacer lo bueno y lo malo, basándose en principios éticos o deberes sociales. Esas calidades que distingue al hombre moderno, es el resultado de largos procesos de hominización, por los que pasó la especie humana a través de los siglos. ¿Qué es la hominización? Es el conjunto de procesos que corresponden a la evolución y transformaciones físicas, psíquicas, sociales, culturales, etc. Hominización del cuerpo. El cambio hacia una posición erecta del cuerpo, transformación de la estructura ósea, muscular, de varios órganos, pies y manos. Transformación en la estructura del cráneo y dientes, repercutiendo en la modificación ósea de la cara, cráneo y maxilares. El desarrollo del cerebro, lo cual es determinante en el desarrollo del hombre, por cuanto que aparece con ello, la capacidad de abstracción que se va desarrollando junto al lenguaje. ¿Por qué es importante de la aparición del lenguaje? Es indispensable para el desarrollo del pensamiento lógico y de la capacidad de abstracción. ¿Qué relación tiene el hombre con la hominización? Fue moldeando su existencia avanzando en su entorno material y progresando intelectualmente, logrando así, transformar la naturaleza con el auxilio de instrumentos de trabajo y técnicas cada día más complejas. ¿Qué es lo que distingue al hombre de los animales? Es su cerebro, debido a su complejidad y su grado de inteligencia que está infinitamente superior a la de los animales. ¿Cuáles son los puntos importantes de la sociedad? No obstante, la individualidad que ya establecimos del hombre, como complemento necesario de su existencia, siempre ha sido un ser social, un ser cuya existencia transcurre en colectividad junto con otros seres humanos y de cuyo concurso sus necesidades básicas han podido realizarse, lo cual ha determinado su desarrollo, el de su familia y el de la sociedad en sus diversas formas de organización. Las diversas formas de organización social dentro de los cuales ha vivido el hombre a través de la historia han correspondido diferentes reglas de convivencia social, desde la más rudimentaria hasta la más completa. ¿Qué es lo que conforma la sociedad? Parejas, familias, clanes, tribus, gens, Estado. ¿Cuáles son los puntos importantes del derecho? Como consecuencia de la coexistencia de los hombres en diferentes formas de organización social, surgen determinadas formas de regular su conducta en el seno de la sociedad, las cuales se expresan a través de normas de la más variada naturaleza. A lo largo de la historia de su vida social el hombre ha regulado su conducta por normas de carácter consuetudinario, moral, religioso, de cortesía y jurídicas. Los historiadores del derecho concuerdan en el hecho de que en la comunidad primitiva las diferentes formas de organización social se rigieron por un orden normativo, pero este no puede ser considerado como jurídico, ya que esas normas de conducta se fundamentaban en la costumbre y los usos de la colectividad, desprovistos de un poder legislativo, impositivo y sancionador institucional como características que identifican al derecho. ¿Qué nos dice Romeo Alvarado en su libro de Introducción al Derecho y? En el mundo de hoy, el hombre está vinculado al derecho en forma indisoluble, no solo en el desarrollo de su vida, sino antes y después porque aun cuando no se ha nacido, las regulaciones jurídicas ya lo esperan y después de la muerte continuarán acompañándolo. ¿Cuál es el origen del Estado? Afirma que el Estado tiene un origen divino,
que es el resultado de las condiciones naturales de algunos individuos que sienten la necesidad del poder, que en su mayoría están dispuestas a ser sometidas a personalidades fuertes. ¿Qué justifican los idealistas? Su concepción de Estado ignorando las condiciones económicas de la sociedad, la existencia de clases sociales antagónicas, opuestas, y la lucha de clases que entre las mismas se da. ¿Cuál es su segundo origen del Estado? Afirma que el Estado surge con el nacimiento de la propiedad privada, de las clases sociales antagónicas y su lucha, elementos que en la sociedad primitiva no se dieron. ¿Qué perciben al Estado los materialistas? Como un instrumento de dominio al servicio de la clase dominante. ¿Cuáles son los 5 elementos del Estado? Territorio. Población. Poder. Finalidad. Gobierno. ¿Qué es el territorio? El Estado necesita de un territorio donde ejercer sus funciones. Comprende la delimitación terrestre, marítima y aérea, en el cual cada Estado ejerce su soberanía, con las limitaciones del derecho internacional. ¿Qué es la población? Está integrada por el conjunto de seres humanos que habitan dentro de las fronteras territoriales de cada Estado. ¿Qué es el poder? Es el ejercicio de la voluntad de la clase dominante. La clase dominante en los regímenes sujeto al sistema de propiedad privada actúa por la garantía e incremento de esta. ¿Qué es la finalidad? La finalidad del Estado quedará sujeta al tipo de propiedad que proteja, propiedad privada o propiedad social. ¿Qué es el gobierno? El poder y los objetivos que está llamado a cumplir el Estado, están a cargo de personas, quienes por el conjunto de funciones que desempeñan, integran lo que se denomina gobierno. ¿Cuáles son las diversas formas o modalidades del gobierno? Monarquías. República aristocrática. República democrática. Dictadura del proletariado. Monarquías. Las funciones del gobierno están concentradas en una sola persona. Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. Arabia Saudí, Australia, Bélgica, Canadá, España, Japón, Suecia, entre otros, algunos con poder para gobernar y otros no. República aristocrática, un grupo privilegiado de la clase dominante ocupa los principales puestos de mando. Entre ellos tenemos al Estado de Qatar, el Reino de Suazilandia en África del Sur. República democrática. Estos gobiernos incluyen en sus legislaciones una serie de garantías individuales y sociales, inclusive la de organizarse en partidos políticos y elegir y ser electos, aunque limitando dichas organizaciones a la clase trabajadora, quienes nunca han estado representados de verdad en las esferas del poder político. Dictadura del proletariado. Esta forma de gobierno tiene su origen en la toma del poder por el pueblo, bajo la dirección de la clase obrera. ¿Qué nos dice en el artículo 140 en la Constitución Política de la República de Guatemala? Estado en Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Qué nos dice en el artículo 141 en la Constitución Política de la República de Guatemala? Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Cuál es el origen del derecho? Los idealistas sostienen que el derecho tiene un origen divino, que surge también de la voluntad del pueblo y que el derecho es la encarnación de la idea eterna de justicia, entre otros argumentos. ¿Qué es el derecho natural? Aunque algunos autores consideran este concepto como una acepción más de la palabra derecho, es más bien aquel derecho que emana de Dios, que no existe ni ayer ni ahora, sino que desde siempre. ¿Qué es el derecho natural católico? Implicaba el acercamiento al absoluto en cuanto fuera posible y consideraban que tal misión de acercamiento debía desempeñarla la Iglesia.
¿Cuáles son las 4 clases de ley según Santo Tomás de Aquino? La ley eterna. Dios gobierna el universo y todas las cosas. No es conocida por ningún ser humano, salvo los bienaventurados. La ley natural. Participación del hombre en la ley eterna, por medio de la recta razón que Dios le ha dado. La ley divina. Es la revelada por Dios por medio de las sagradas escrituras, y complementa la ley natural. La ley humana. Es una ordenación de la razón, para el bien común, promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Esta es la que nos interesa en el presente análisis. ¿Cuáles son los principios del derecho natural? Principios primarios. Universalismos evidentes a todo hombre con uso de razón, conservación de la vida. Principios secundarios. Conclusiones de los principios primarios, ayudan a complementar los principios o derechos primarios tales como el derecho a alimentarse, derecho a defenderse. ¿Cuál es el análisis en cada sociedad de su desarrollo histórico? Comunidad primitiva. Sociedad esclavista. Sociedad feudal. Sociedad burguesa. Sociedad socialista. Sociedad comunista. Comunidad primitiva, no existe la propiedad privada. Únicamente la propiedad colectiva, el trabajo y el beneficio colectivos, no existe el derecho pero sí ciertas normas de conducta que no eran más que costumbres establecidas y aplicadas por la comunidad. Sociedad esclavista, los que se apoderaron de los medios de producción en la comunidad primitiva, fueron imponiendo sus costumbres a toda la sociedad como primeras normas jurídicas reflejadas en el abuso y explotación de los esclavos. Sociedad feudal. Para mantener el dominio el terrateniente se vale de una serie de normas jurídicas con un único objetivo, mantener el poder del terrateniente sobre el siervo de la gleba. Sociedad burguesa, considerada la sociedad más injusta, está al servicio exclusivo de la burguesía. Se concreta aún más el derecho de propiedad privada y se intensifica la explotación del hombre por el hombre. Sociedad socialista. El derecho socialista tiende a convertirse en verdadera norma de desarrollo social para las grandes mayorías y de una sociedad más humana. Sociedad comunista. Es la comunidad en la que se ha logrado el máximo desarrollo económico y moral, que permite vivir en la mayor hermandad, a través de la autogestión, en la que se cumple la ley de cada uno según sus necesidades. Módulo 2. Fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Se refiere a todas las causas que lo originan. ¿Cuáles son las clases de fuentes? Fuentes primarias o reales. Fuentes secundarias. ¿Qué significa fuentes primarias? Se refiere a las fuentes que realmente dan origen al derecho. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Aspecto económico. Aspecto político. Aspecto social. Aspecto cultural. Aspecto económico. La protección a la propiedad privada por quienes ostentaban los medios de producción fue el elemento determinante para el surgimiento del derecho y también de su desarrollo, ya que su principal interés era regular situaciones que protegieran su propiedad y sus derechos. Aspecto político. Al ser el Estado el encargado de la creación del derecho, se determinó sin lugar a dudas su inclinación a proteger los intereses de la clase dominante. Aspecto social. La lucha constante de las clases antagónicas fue pilar fundamental para el surgimiento del derecho, ya que el proletariado y grupos afines como el sector laboral, se constituían en verdaderos grupos de presión, los cuales, si bien es cierto, no podrán cambiar el derecho ya creado por la burguesía. Aspecto cultural. La burguesía pretendía que conociéramos el derecho simplemente como tal, sin conocer el porqué de la norma jurídica, con el fin de utilizar el derecho a su propio beneficio. ¿Qué significa fuentes secundarias? Son producto de las fuentes primarias o reales. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Fuentes históricas. Derecho comparado. Fuentes formales. Fuentes históricas. Las fuentes históricas en el derecho guatemalteco
están integradas por todas las leyes que han sido creadas para la conducta de la sociedad, y a la fecha no están vigentes, no se aplican. ¿Cómo se dividen las fuentes históricas? Etapa precolombina, de 1492 para atrás. Los códices. Etapa colonial, de 1525 a 1821, las reales cédulas. Etapa independiente, 1821-1871, 1871 a 1944, 1944 a 1954, 1954 actualidad. Derecho comparado. Esta fuente está integrada por las legislaciones vigentes de los demás estados, con relación a determinado estado, Guatemala. La utilización del derecho comparado como fuente del derecho, es una demostración que la cultura no es patrimonio de una sociedad perteneciente a determinado estado, sino que es patrimonio de la sociedad internacional. Fuentes formales. Son criterios a los que se recurre en el proceso de creación normativa en búsqueda de objetividad, es decir, en procura de un punto de vista que no solo sea expresión de la convicción de quien actúa, sino que pueda ser aceptado como propio por la mayoría que integra el grupo social. Entre esas fuentes destaca la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. ¿Cómo se clasifican las fuentes formales según Santiago López Aguilar? Fuentes formales originarias, dentro de las cuales ubica como punto de partida la legislación. Fuentes formales derivadas, dentro de estas se ubican la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los contratos, los convenios, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Qué es la ley? Según Santiago López Aguilar adopta el criterio de Santo Tomás de Aquino, quien indica que la palabra ley tiene su origen del verbo latino ligare, que significa ligar, obligar, porque es propio de la ley el ligar a la voluntad a algo, obligándolo a seguir determinada dirección. ¿Cuáles son los dos elementos de la ley? Elemento formal. Elemento material. Elemento formal, está determinado por el proceso obligado a seguir en su creación. Elemento material, determina el contenido y sus caracteres permanentes, vigencia prolongada, generales, se aplican a todas las personas, y abstractos, porque establecen supuestos e hipótesis. ¿Qué nos dice la ley del organismo judicial en el artículo 2? Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.